la carpeta donde están los grupos que tenían que actualizar, que ahí me tienen dos archivos, uno creado por Helen y la lista, ¿verdad? La lista, en esa lista es que quiero que me pongan su correo de Gmail. Eso, les estoy pasando lista ahorita aquí. Si ustedes ven, está compartido con todos ustedes, ¿verdad? Y, ¿cómo se llama? Ahorita la última persona que lo actualizó fue Giselle Salgado. Después me da un informe de quién lo actualizó. Levante, dígame, José. Lick, es que esa carpeta a mí no me aparece. Ah, y míreme, que hasta hoy dice, ¿y por qué no le aparece? Usted entró al campus y ahí donde dice la de los videos anteriores, de las clases anteriores, a usted lo lleva directamente a la carpeta. Ah, ok, ahorita adentro. Sí, es que está bueno el campo. Ahí, person. Indudablemente, pero en el celular, si usted lo pone, le vamos a dar el número de búsquese, porque Fersen, vamos a ver, Fersen es en la lista, vamos a ver a Fersen, en la lista es el 23. Entonces en el 23, ahí fersenchavez17@gmail.com y fersenchavez@una.hn. Lo que tendría que poner nada más es el número de equipo, ¿verdad? Y miren, aquí andan todos, ¿ven? Aquí anda Johan. Ahí ya están poniendo grupo H, grupo D, ¿verdad? Ahí andan los compañeros. Entonces, para que vean ustedes que con OneDrive también hay cosas que se pueden compartir. Lo único que aquí OneDrive no me da, bueno, sí me da quienes modificaron el archivo, pero no me da el detalle de lo que modificaron. Por eso es que para la tarea nosotros utilizamos OneDrive, que aquel sí me da en lo que ustedes han trabajado. Sí, el mensaje que les envié. Entonces, bueno, el grupo de Fersen es el F. A ver, ¿dónde está Fersen? Dijimos que era el 23, ¿verdad? Sí. Aquí, yo se lo puse, Fersen. Pero, ¿cómo se llama? Mire si están bien sus correos, ¿verdad? Eso es importante. Y no solo de verlo aquí, también de actualizarlo en registro, ¿verdad? Porque los profesores cuando bajamos las listas las bajamos de registro. Y es ahí donde nos dan toda la información de ustedes, ¿verdad? Ahí andan todos poniendo, ¿verdad? Solo el de Fersen, que fue el que se lo agregué yo. De ahí es un poco para ver si están aquí presentes y para empezar a usar esas herramientas. Vamos a ver. Mientras ustedes están actualizando esto, ¿verdad? A los que ya lo han hecho, les voy a poner nada más un poco de este video. Me voy a asegurar que lo estén viendo. Que es un poco para reforzar lo que estábamos viendo ayer. En este video vamos a aprender qué es el hardware y qué es el software. Hablando de una computadora o de cualquier sistema informático. Puede ser un teléfono inteligente, inclusive puede ser un aparato electrodoméstico. Todos los aparatos electrónicos, o la mayoría de estos, tienen hardware y tienen software. Primero vamos a ver qué es el hardware. La definición sería que es la parte tangible de una computadora. Es decir, todo lo que se puede tocar. Podemos tocar, por ejemplo, la pantalla. Si la puedes tocar con tus manos, eso es hardware. Por ejemplo, el teclado, la impresora, un escáner, un ratón, un disco duro, pero estas ya son las partes internas, la tarjeta madre,
ventilador, un procesador o una memoria RAM. Inclusive los cables de una computadora, eso es hardware. El cable de alimentación, eso es hardware. Hablando de un teléfono celular, pudiera ser la pantalla táctil, la carcasa, la batería, el cargador, todo esto que puedes tocar, eso es hardware. Hardware de almacenamiento de entrada y hardware de procesamiento. El hardware de salida está conformado por dispositivos externos que le transfieren la información al CPU. Por ejemplo, las impresoras, la bocina, todo ese del cual obtenemos información. El hardware de almacenamiento es donde se guarda la información procesada. Por ejemplo, el disco duro. El hardware de entrada, que es por donde metemos información a la computadora, como puede ser un joystick o un mouse. El hardware de procesamiento, que es estas partes que procesan la información, como puede ser la tarjeta madre o motherboard y el procesador. Todo el hardware de una computadora es muy importante. Cada uno tiene una función. En la pantalla puedes ver la información. El teclado te sirve para introducir información, el ratón, pero todas estas partes internas que hacen que tu computadora sea rápida o sea lenta, te debes de fijar muy bien en lo siguiente. La tarjeta madre es la tarjeta donde se interconectan todos los componentes o todo el hardware interno. Hay dos cosas que son fundamentales para que tu computadora sea rápida y las debes de tomar muy en cuenta a la hora de comprar una computadora. Es el procesador y la memoria RAM. El procesador, hay dos marcas principales, el Intel o el AMD. Podría decirte cuál es mejor. Ambos son muy buenos, depende para lo que se use. El procesador es el cerebro de la computadora, es el que hace los cálculos, es el que dice qué parte tiene que trabajar de la computadora. Por ejemplo, en nuestro cuerpo, el procesador sería como nuestro cerebro. Nuestro cerebro nos dice qué parte del cuerpo se tiene que mover. Es el que da las órdenes para que se pueda mover cada parte del cuerpo. Entonces, en la computadora, el cerebro, ese es el que dice lo que se tiene que hacer. Ese es el cerebro. Tenemos procesadores como este que dice Intel Core Duo, que es 2, es decir, son dos cerebros en un mismo procesador, o este que dice el Intel Core i5, que son, en algunos modelos, son 3 cerebros o 5 cerebros en un mismo procesador. Este Intel i7 seguramente serán de 5 procesadores en uno solo. Imagínate, si una computadora con un cerebro es rápida, ahora imagínate, pones 7 cerebros, pues es mucho más rápida para hacer todos esos cálculos. ¿Okay? Entonces de ahí depende que tu computadora sea rápida. ¿Y dónde va el procesador en una computadora? Te voy a mostrar un simulador de una computadora para que veas dónde va el cerebro. Esta es una tarjeta madre. Entonces el cerebro va aquí, en esta parte que se llama zócalo. Entonces yo lo coloco ahí. Tiene que entrar exactamente aquí en este que se llama zócalo, porque precisamente parece un zócalo y tiene una sola forma de entrar. Ahí está. Y tengo que poner estos sujetadores para que no se mueva, porque debe de estar fijo, totalmente fijo. El cerebro o el procesador, cuando hace cálculos, se calienta mucho. Entonces debe de tener un ventilador para que lo esté enfriando y no se sobrecaliente y se pueda quemar. También debemos de poner una pasta que tiene esta forma. Esta pasta se llama pasta térmica y protege, y después va un ventilador más o menos como este. Simplemente hay que fijarlo a la tarjeta madre y se conecta para que tenga electricidad. ¿Ok? Cabe recordar que este es un simulador de una tarjeta madre de una computadora de escritorio. ¿Sale? Entonces ya saben ahí dónde va. Otro de los componentes fundamentales del hardware para que una computadora sea rápida es la memoria RAM. Esta sirve para almacenar información, pero de programas que se están ejecutando. Si tú tienes una computadora que está muy lenta cuando abres muchos programas al mismo tiempo y se alenta mucho, o sea, ya llega el momento que se traba y ya no puedes hacer nada en ella porque abriste muchos programas, quiere decir que tienes poca memoria RAM. Entonces, una computadora, entre más memoria RAM tenga, más programas puedes tener abiertos y trabajar en ellos al mismo tiempo. Y la memoria RAM es esta. Es esta y va en estas ranuras en la tarjeta madre. Y entran ahí estas ranuras y llevan estos sujetadores. ¿Okay? Esas son
los dos componentes básicos fundamentales. En una tarjeta madre, como puedes ver, le puedo poner una RAM aquí, otra acá y otra de este lado. ¿Sale? Puede tener mucha memoria RAM. Entonces, al momento de comprar una computadora, fíjate en esas dos cosas. Que su procesador sea de varios núcleos, y entre más memoria RAM tenga, será mucho mejor, mucho más rápida. Ahora veamos qué es el software. Lo primero que debemos saber es que la palabra software proviene del inglés, que su significado literal son las partes blandas. En caso contrario del hardware, que son las partes duras. Por eso hard es duro y soft es blando. Ya dijimos que el hardware es toda la parte física o dura, todo lo que se puede tocar en una computadora. Pero el software es todo lo que no se puede tocar. Lo que no puedes tocar con tus manos, eso es el software. Y técnicamente el software es un conjunto de programas, todos los que se te venga a la mente de aplicaciones que se puedan instalar en una computadora, todo eso es software. O también hablamos para un celular, todas las aplicaciones, todas las apps que se te vengan a la mente, todo eso es software y se van a instalar en el hardware, es decir, se instalan en el disco duro, lo ejecuta por órdenes del procesador, la memoria RAM participa al momento de abrir los programas, es decir, todo el hardware está trabajando en conjunto. El software se clasifica en tres grupos. Tenemos los software de aplicación, de programación y de sistema. Los software de aplicación son los programas que realizan determinadas tareas típicas humanas que anteriormente se hacían a mano. Por ejemplo, el software como Word, Excel, PowerPoint. Todo esto son software de aplicación. También aquí en aplicación pudiéramos meter algunos software de entretenimiento como juegos, reproductores de música, casi todos los programas de entretenimiento y ocio. Después tenemos el software de programación. Estos son programas que permiten al programador programar. Es decir, son programas o software que hace software o programas para hacer programas. Tienes que aprender un lenguaje de programación específico para desarrollar software. Y el software del sistema son programas que sirven para que el usuario tenga control sobre el ordenador y dar soporte a otros programas. Consiste en software que sirve para controlar e interactuar con el sistema operativo. El más conocido e importante es Microsoft Windows. Es decir, son los sistemas operativos como Linux, el propio Windows, que es el más popular para las computadoras de escritorio o laptops, o Android o iOS para teléfonos inteligentes o smartphones. Ahora hablemos del sistema computacional. Fíjate bien, ya sabemos que es hardware y ya sabemos que es software. Imagínate que tienes una computadora, pero no tiene ningún programa instalado. ¿De qué te sirve? Pues nada más como de lujo o para estar sobre un escritorio o para detener algunos papeles. Ahora imagínate que tienes software, que tienes ahí los discos de instalación o en una USB, pero no tienes en dónde instalarlos, no tienes hardware. ¿De qué te sirve? De nada. Lick, disculpe, no se escucha nada. Para que pueda ser funcional este sistema. Ahorita me dice que no Ya tienes escucha. hardware, ya le instalaste el software, El video, sí. pero Yo necesitas sí lo escucho. algo que se llama humanware, que es los usuarios que van a usar esa computadora. Tienes la computadora, pero nadie la usa, no tiene ningún propósito, ningún fin. Entonces, estos son los tres elementos que están relacionados directamente y se les llama sistema computacional. Y para que quede un poquito más claro, el humanware hace referencia a la presencia humana antes, durante y después de las computadoras. Bueno, eso es todo. Espero te haya sido útil esta información. Nos escuchamos y nos vemos en la próxima. Gracias. Vean ustedes, entonces ahí hay varias cosas importantes y los estuvieron ahí sus compañeros discutiendo. Ya le voy a poner el enlace que no escuchaba. Revise el volumen o de repente es que quedó muy bajo. Entonces, ahí vemos que mencionaban sus compañeros ahí el procesador, ¿cuál es el mejor procesador? ¿Cuál es? ¿Verdad? Y de repente
pueden haber el Ryzen, por ejemplo, que mencionan sus compañeros, que es de AMD, ¿verdad? Ustedes pueden indicarme qué es el mejor procesador y de repente otro me dice, no, yo tengo el Intel y es el mejor procesador. Y sí, ahí ustedes encuentran en internet y los Ryzen de AMD son los que están en el top. Igual, en segundo lugar, están los Intel, pero ustedes revisan otro top y arriba está Intel y después el Ryzen. Pero la verdad, ¿verdad? Es que depende para qué nosotros necesitamos la computadora. ¿De qué me sirve a mí tener el último procesador, ¿verdad? Si yo utilizo la computadora nada más para usar Excel y Word. No me sirve de nada. Pagué un montón de dinero de gusto, ¿verdad? Estoy subutilizando esos procesadores, ¿verdad? Eso sí, ahí tiene mucha razón Luis Fernando. Los AMD son en precio mucho más baratos que los Intel, ¿verdad? Entonces, es realmente, pero ahí es donde tenemos nosotros que pensar las necesidades de cada quien, ¿verdad? Si como dice el compañero, yo no juego, yo no necesito, ¿verdad? ¿Para qué voy a comprarme yo un procesador de esos? Para lucirlo de moda. Entonces, hay que pensar bien. Yo miraba, por ejemplo, en instituciones del gobierno, que a todas las computadoras les ponían DVD y no todos utilizaban esa herramienta, ¿verdad? ¿Es necesario pagar por esas cosas? Esa es la pregunta, ¿verdad? Bueno, regresémonos donde andábamos, ¿verdad? Que eran, para terminar la presentación, y igual recuerden, hoy sí les toca hacer ustedes, que por ahí vamos a ver un poco. Nos quedamos aquí, creo, ayer. Bueno, esto va cambiando, señores. Todo esto va cambiando. Y va cambiando de acuerdo a lo que se va construyendo, ¿verdad? Ahora son más pequeñas, casi todo va por los puertos USB. La mía es un iCore 5, ¿verdad? Yo tengo un iCore 5. Hay Core 9, ¿verdad? Actualmente. Pero bueno, lo que tenemos es la necesidad y lo que podemos comprar también, ¿verdad? Aquí, pues, es lo que hablaba de los procesadores que existen en AMD, Intel y Motorola, que existen también diferentes tipos de memoria de acuerdo a las arquitecturas que ¿cómo se llama? De acuerdo a la arquitectura que está en el momento. Entonces, también las computadoras, pues entre más memoria tienen, los programas que están dentro en el disco duro se alojan en esa memoria y el procesamiento es mucho más rápido. Pero vamos a ver mucho más adelante que no solo es de memoria y del disco, ¿verdad? O del tipo de disco que instalemos, que depende la velocidad de procesamiento. Ahora también, si nosotros estamos con los juegos que a ustedes les encanta bastante, ¿verdad? Van a ver ustedes que también, si yo quiero calidad, pues necesito comprar más memoria. Y ahora hay memoria de video, ¿verdad? Como les digo, no solo existe la memoria volátil, también existe la ROM, ¿verdad? Donde están los datos de los fabricantes y se instalan a través de BIOS, del programa BIOS, que es un software que es básico Input Output System, así se llama, y que actualizan solo los fabricantes. Qué bueno. Entonces, los componentes físicos y lógicos del computador, pues ahí están las unidades de almacenamiento, y esas unidades de almacenamiento también, señores, ¿verdad? Le decimos nosotros almacenamiento secundario a los discos, pero ya dijimos que tenemos los SSD y los HDD, que uno es el disco duro convencional y el otro es el disco duro estado sólido, que son unas
tarjetitas, ¿verdad? Las unidades ópticas también, en forma general, ustedes ven que están todos los tipos de discos y de CD. Esto ha venido revolucionando, pues cambiando, medida va cambiando y van innovando y haciendo nuevos inventos. ¿Qué es lo que diferencia uno de otro? Pues el espacio de almacenamiento, ¿verdad? La velocidad también del acceso. Antes solo se grababa en una cara, después en dos caras, después salieron que los videos, la calidad de los videos, entonces necesitaban otro tipo de tecnología, que lo último fue la Blu-ray, ¿verdad? Y eso, la diferencia entre uno y otro, pues es la capacidad de almacenamiento. Lógicamente, esto ya no se está usando. Si ustedes se fijan ahora, por ejemplo, en los juegos de Play, usted puede jugar en línea, ¿verdad? Y los baja de ahí de la nube. O hay juegos que todavía usted los puede guardar en el disco que trae el aparato, ¿verdad? Pero también tiene una limitante, porque el disco tiene limitante. Entonces, los juegos generalmente ahorita los están poniendo en la nube. Y es más el negocio de alquilar que de vender, ¿verdad? Los conectores internos, bueno, esos vimos que eran los slots. Aquí ustedes también pueden ver la batería del reloj. Perdón, la batería que le ayuda a usted a tener el reloj al día y que usted solo la puede cambiar. Yo he visto personas que cobran 4,000 lempiras por esto, qué barbaridad, ¿verdad? Tampoco. Hay que ser conscientes porque esto cuesta 60 lempiras, 70 lempiras, ¿verdad? Y no puede usted cobrar más del 100%, 500, 900, a ver, 1000%, ¿no? ¿Verdad? Por eso es que en Honduras estamos como estamos, porque no hay conciencia. Pero bueno, entonces hay muchos engaños y yo creo que eso es parte de la ética profesional, ¿verdad? De cada uno. No hay que ser así, ¿verdad? Porque a usted no le gustaría que le vendiera a un ingeniero un pedazo de cemento a un montón de dinero, ¿verdad que no? Entonces uno tampoco. Bueno, entonces la tarjeta gráfica, la tarjeta de Ethernet, la tarjeta de sonido, esas son las tarjetas de expansión y cada vez han salido más tarjetas de expansión de acuerdo a los dispositivos que usted puede conectar dentro de un computador. Y ahora con la tecnología Wi-Fi, pues usted encuentra un montón de dispositivos que se conectan Wi-Fi y pues las tarjetas de expansión, entonces en ese sentido, también están reduciéndose, ¿verdad? Sí, venden computadoras nuevas como viejas, ¿verdad? Pero ahí es donde usted tiene que estudiar, aprender y ser ético, enseñarle a los demás. Los conectores más comunes, conste, ¿verdad? Estamos hablando aquí nosotros de los conectores de la universalidad. El porcentaje de personas que tienen computadoras Mac, ¿verdad? Es menos que el porcentaje de las personas que tenemos computadoras genéricas, digámoslo así, o del montón, o HP, ¿verdad? O Bayo, o Lenovo, o Toshiba, ¿verdad? Entonces, estos son los puertos para esas computadoras, porque Mac, ¿verdad? Tiene diferentes puertos. Tiene el puerto USB y se ejecutan aplicaciones de Windows, pero la Mac, los cargadores son diferentes, ¿verdad? Los puertos, ahí vamos a ver una imagen tal vez del internet, pero sí son diferentes. Cada uno de estos puertos van cambiando. Por ejemplo, el puerto paralelo de la impresora ya casi no se usa el puerto USB, ¿verdad? Y más bien ahora las impresoras son también Wi-Fi, entonces no se conectan aquí en lo hacen a través de la tecnología Wi-Fi, ¿verdad? También los joysticks, si ustedes ven ahora los controles, pues se cargan y son Wi-Fi. Ya no tenemos este puerto de joystick. Los puertos estos de teclado, que siempre hay que conocerlos porque
En las empresas no le van a comprar al empleado una máquina de última generación, ¿verdad? Lo más es que usted compra el mouse y pone, pero de esos mouse que traen ya el dispositivo que transfiere la señal, ¿verdad? La señal Bluetooth. Entonces usted utiliza, no, yo no quiero utilizar ese mouse que tiene cable, yo me lo compro, pero en las empresas le ponen un teclado alámbrico, ¿verdad? Entonces también lo hacen vía Bluetooth, así es exactamente. Entonces, inclusive los parlantes ahora tienen esa tecnología Bluetooth, pero estos son los puertos generales de las máquinas que en su mayoría están en el mundo, ¿verdad? Pero estamos conscientes que también las Mac tienen diferentes tipos de puertos. Inclusive los puertos USB, ellos son los que sacan los de mayor velocidad de acceso y de reconocimiento de los dispositivos que ustedes conectan, ¿verdad? Entonces, el hardware, pues puede decirse que está compuesto por todo eso: ratón, teclado, monitor, impresora, altavoces, escáner, micrófono y webcam, ¿verdad? Después tenemos también los dispositivos que se pueden conectar, como las impresoras. Y las impresoras han venido en la historia desde las impresoras de impacto, que aún se utilizan. ¿Y por qué esas impresoras se utilizan? Pues esas impresoras se utilizan porque los consumibles son más baratos. Entonces ustedes van a ver las empresas de comida rápida, buscan una hamburguesa y tienen impresoras térmicas antes de una ley que sacó la SAR, que es la empresa gubernamental que cobra los impuestos, ¿verdad? Antes utilizaban impresoras térmicas, que es de un papel espacial que quema la letra, ¿verdad? Pero resulta que eso a los 2, 3 meses ya se va borrando la factura. Y ahorita, actualmente en Honduras, a usted en una empresa le pueden hacer una auditoría de 10 años. Entonces usted tiene que durarle ese papel 10 años ahí, ¿verdad? ¿Qué hicieron? Ah, bueno, entonces se pasaron a las impresoras otra vez de matriz de puntos, pero ya no impresoras de estas grandes, sino que impresoras del tamaño de las impresoras de inyección de tinta. Si ustedes se fijan en todas esas facturas o en los recibos que les dan de tarjetas de crédito, a veces son impresiones térmicas, ¿verdad? Pero como eso no es una factura como tal, ahora una factura sí se la tienen que dar impresa en algo que la durabilidad sea en ese tiempo, porque ahora les pueden hacer auditorías, ¿verdad? Entonces, la impresora de Margarita tenía y ustedes lo pueden ver en su libro, ¿verdad? Tenía una bolita con un montón de letras que usted solo empujaba esa bola en una cinta, que esa cinta es bien barata comparada con los toners, ¿verdad? El toner es una lágrima y le imprime a usted 100 hojas. Después salieron las impresoras con sistema continuo. Y esas impresoras con sistema continuo, ¿verdad? Lo que tienen es tanquecitos de tinta y a usted le sale mucho más barato. En el libro ustedes pueden ver el principio de una impresora de inyección de tinta. Es como aquello de que uno pone el patrón, ¿verdad? Y que pintan ustedes encima con la brocha, ¿verdad? Nada más que ahí hay chorros de tinta que inyectan una especie como de molde, ¿verdad? Ese es el principio de las impresoras de inyección de tinta y las más utilizadas en este momento. Ahí también el negocio de todos esos aparatos no es tanto la impresora, son los consumibles que usted está comprando. Ahora, con ese sistema de inyección de tinta, uy, hombre, usted se ahorra una cantidad de dinero increíble, ¿verdad? Sí, la tinta es cara, entonces ese es el negocio. Los plotters, pues son impresoras grandes que sirven para imprimir vallas publicitarias o carteles, o esos carteles que ustedes iban a eventos y miraban aquello vertical que decía seminario o esos que están en la calle, que ahora ponen los políticos también, ahorita andan por los políticos poniendo eso, que imprimen la foto y son carteles grandes, se puede imprimir en tela, ahora ahí se puede imprimir en camisetas, ¿verdad? Y lo que no está aquí son las impresoras 3D, ¿verdad? Una impresora 3D es aquella que puede imprimir hasta partes de carro. Si ustedes van, por ahí les voy a poner yo un video
de que están probando hacer partes de corazones, por ejemplo. Hicieron el primer corazón artificial, imprimen comida también, alimento. Entonces, ustedes, bueno, aquello que mirábamos en los Robinson, donde salía Robotina, ¿verdad? Pucha, ya de repente a mis 90 años lo pueda ver, ¿verdad? Es increíble todo lo que ha avanzado la tecnología. Yo les animo a que vayan al libro. Yo sé que el libro ustedes dicen, es del 2006, pero ahí ese libro del 2006 habla de los discos de estado sólido, que hace como 5 años o 3 años llegó a este país. Entonces, todavía hay cosas y es importante para cuando uno da soporte, conocer de manera interna más o menos cómo trabaja el aparato, porque fíjense que ahí es donde se da uno idea. La gente que trabaja mucho en soporte tiene que ver la manera en que trabaja internamente para imaginarse cuando la persona ahorita que por teléfono le dice, es que fíjese que la impresora, la página sí está como volteada, ¿verdad? Y usted dice, es que la puso mal, es que se quebró aquello, se quebró lo otro. Imagina usted un montón de cosas. Estas cosas le ayudan para eso. En algún momento usted va a trabajar de soporte, ¿verdad? Y hay que conocerlo. Bueno, los componentes, y lo mencionaba el muchacho en el video, el software está compuesto por software de sistema, de aplicación, utilitario, de programación y señores, ¿verdad? Por eso es que estoy aquí editando el archivo, porque esto lo han modificado. Y dice, bueno, hay software de sistema, hay de aplicación, hay utilitario, hay de programación, pero también hay software de comunicaciones, ¿verdad? Entonces, aquí, el software de comunicación. Ese software de comunicación, ese software de comunicación es el software que nosotros utilizamos para las redes, ¿verdad? En Cisco ahora hay un montón de cursos que vieran qué interesante. Bueno, nosotros ahí ya les voy a abrir el curso de GetConnect, que es sencillo, es de lo que nosotros estamos viendo, pero a ustedes ahí le van a dar un diploma de Cisco. Entonces empiezan ustedes a hacer hoja de vida, ¿verdad? Eso es lo que nos... Hacer hoja de vida es que usted no va a llegar solo con el título a la empresa, usted tiene que llegar con el título y con un montón de diplomas atrás, ¿verdad? Bueno, el software de aplicación, el software utilitario, el software de programación, ¿qué es el software de sistema? Pues todo lo que quiere decir sistemas operativos, ¿verdad? Windows, Linux, Android, Tuquito, Ubuntu, Solaris, etcétera, ¿verdad? Todos esos sistemas operativos. Y señores, me van a decir, ay, a mí me gusta más Windows. Pues le cuento que usted tiene que aprender Linux. Y hay un curso de Linux en Cisco, por eso me interesa a mí que entre en esa plataforma, para que en vacaciones pues se pongan a sacar los cursos. Linux, ¿verdad? Android, ¿verdad? Que es otro que ustedes ya, el informático tiene que conocer los sistemas operativos, ¿verdad? El software de aplicación permite a los usuarios llevar a cabo una o varias tareas, ¿verdad? Este software son, por ejemplo, Excel, Word, un software de contabilidad, un software que lleve los inventarios, todos esos son software de aplicación, ¿verdad? El software de programación, pues ya les dijo también el muchacho, son todos los lenguajes de programación que existen actualmente, que hay una variedad y diversidad, ¿verdad? Y las empresas adoptan pues el que en cuanto les cumpla los requerimientos, en que esté dentro del presupuesto, ¿verdad? Y que sea el que la capacitación también sea más moderada dentro de las personas técnicas o de los que estén de moda, si hay, ¿verdad? Si son empresas grandes. Entonces, ese software sí siempre hay que aprender C++, es básico aprender C++, y también ahí en esa plataforma hay cursos de C++, y de Python ahorita, y de PHP, y de Java, y de todas esas herramientas. El conjunto de herramientas, el software es el conjunto de herramientas, pues, para desarrollar sistemas de información.
¿verdad? Y ahí, bueno, ahí les mencionamos todos. El software de conectividad que les estaba diciendo, de comunicación, ¿verdad? Es la capacidad de un dispositivo, ordenador, PDA, móvil, robot, etcétera, ¿verdad? De poder ser conectado a través de una red, ¿verdad? Y a través de la tecnología Wi-Fi o Bluetooth, o ondas de radio o cualquier otro tipo de forma de conexión de red. Eso es importante. Bueno, ese es el fin de la presentación. ¿Tienen preguntas ustedes hacia eso? Necesito que lean muy bien el documento de las partes de la laptop y de la tablet. Y después, pues se van a hacer ustedes, y no, es cierto, tiene razón, ahí no son puntos extra, el punto extra son los crucigramas, el crucigrama que está abajo. El crucigrama, si perdieron ustedes, Fersen dice que está todo claro. Espero que sí, ¿verdad? Vean, ustedes están iniciando la carrera de informática administrativa. Y como dijo su compañero por ahí, pues válganse de lo que sea para obtener las competencias. ¿Quieren conseguir trabajo? En esta área alguno queda, ¿verdad? Pero el que más competencias tiene es el que más rápido consigue. ¿Quieren emprender? Tienen que aprender mucho porque tienen que ir a dirigir personas y ponerse ustedes a trabajar como locos y después contratar personas que sepan, y para contratar personas que sepan usted tiene que saber.